Segunda de Reyes, capítulo 2. Sé que le di del 1 al 15 al equipo de TV, pero voy a empezar en el versículo 9. El versículo 9. Esto es lo que dice este pasaje. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo. Escuchen esta pregunta que es súper interesante. Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Respondió Eliseo: has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra y pido que en estos próximos momentos puedas inspirar nuevos niveles de fe a través de ella en nuestro interior. Pido, Padre Santo, que una vez más puedas desafiar paradigmas en nuestra forma de pensar, que puedas animar al desanimado, que puedas levantar al caído, que puedas restaurar el que está quebrantado de corazón. Señor, que venga tu reino en este lugar y que se haga tu voluntad en nuestras vidas como nunca antes. Y como siempre, papá, te doy toda la gloria y toda la honra por el honor y el privilegio que tengo de compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Y juntos gritamos: amén. Bueno, si van a aplaudir, que se escuche el aplauso, porque es para Dios y no para ningún hombre. Amén. Hoy vivimos en un mundo y en una sociedad que cuando vemos a alguien que tiene éxito, cuando vemos a alguien que ha logrado algo, que ha conquistado, que ha progresado aún en medio de los desafíos, en medio de las circunstancias adversas que quizá han enfrentado, y esa persona se mantiene de pie y sigue para adelante, y vemos que Dios bendice a esa persona, muchas veces deseamos tener lo que otros tienen. Deseamos lograr lo que otros han logrado. Deseamos el éxito que otros han experimentado. He escuchado a varios pastores decirme, porque entienden mi amistad con esta casa y con sus pastores que me han dicho: ay, lo que daría para tener un templo como tiene Casa de Dios para mi iglesia, lo que daría para alcanzar ese nivel en el ministerio, lo que daría para poder tener las cosas
que ellos tienen. Y hoy vivimos en un mundo que se enfoca en el éxito, se enfoca en los logros. Nos enfocamos en la cantidad de seguidores que otros tienen en las redes y nos preguntamos, pero yo tengo buen contenido y a mí no me siguen tanto como lo siguen a él o como lo siguen a ella. Vemos la casa en la cual otros viven, los carros que otros manejan y deseamos lo que otros tienen, y muchas veces sin darnos cuenta que nuestro enfoque es totalmente erróneo. Porque cuando yo veo lo que Dios ha hecho acá, cuando yo veo los logros de otras personas, el éxito que amigos han experimentado, las cosas que personas han adquirido, yo no deseo lo que tienen, yo deseo saber qué es lo que hay en ellos que los llevó a lograr lo que lograron, a tener el éxito que han tenido. ¿Qué es lo que hay en ellos que los llevó a construir lo que han construido, a ver lo que han visto? Muchas veces queremos los resultados sin ver el proceso y le erramos al blanco en nuestra vida porque vamos detrás de cosas y no enfrentamos los procesos que tenemos que enfrentar. Vivimos en un mundo materialista. Deseamos tener ciertas cosas. Vemos a personas que están más allá en la vida y en lugar de preguntarnos ¿qué debo hacer o qué debe suceder en mí para que yo llegue a ese nivel? Simplemente vemos los resultados sin saber cómo será caminar en sus calzados o en sus zapatos por tan solo un día. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que acabamos de leer? Es una muy buena pregunta. Gracias por hacérmela esta tarde. Amo la historia que vimos en Segunda de Reyes. ¿Por qué? Un joven que está por ser nombrado, ungido, reconocido como profeta, a él se le hace una pregunta. Su mentor, su líder, su guía espiritual, Elías, sabiendo que estaba por separarse de Eliseo, y le hace esta pregunta: ¿qué querés que haga por vos antes de que nos separamos? Y Eliseo no le dijo: quiero que ores para que yo logre lo que has logrado. Quiero que ores para que yo vea lo que has visto. Quiero que ores para que yo tenga el éxito que tú has tenido. Creo que esa sería la respuesta de muchos de nosotros. Pero Eliseo le contesta de manera fascinante. Le dice: te pido que me permitas heredar la doble porción de tu espíritu. Quiero la doble porción de tu espíritu. No le dice: quiero lo que tenés. No le dice: quiero lo que has adquirido. No le dice: quiero que me dejes una herencia de todo lo que has acumulado en tu vida. Le dice: no quiero lo que te rodea, no quiero lo que lograste, quiero lo que hay en ti. Porque si puedo recibir lo que hay en ti, eso me llevará a lograr lo que has logrado, a ver lo que has visto, a ir donde has ido, a tener el éxito que has experimentado. Y le dice: quiero la doble porción, no de tus cosas, sino del espíritu que hay en ti. He titulado este mensaje: quiero ese espíritu. Es fácil hoy ir a visitar el primer templo que construyeron y aplaudir y decir: qué hermoso, qué increíble, mira la fidelidad de Dios. Pero Dios depositó algo dentro de un hombre y de una mujer
que los llevó a creerle a Dios de una manera impresionante. Y es lo que Dios depositó dentro de una pareja, que los llevó a ver lo que hoy están viendo. Y antes de yo desear el edificio, yo deseo lo que Dios depositó dentro de ese hombre y de esa mujer. Porque si yo puedo captar lo que Dios puso adentro, no hay límites en mi vida. No hay nada que va a poder detener mi vida y mi caminar con Dios. Y quiero animar a los jóvenes, especialmente en este lugar. Hoy en día, cuando vemos lo que otros tienen en las redes sociales, hoy el mundo está más conectado que nunca. Vemos las oportunidades de otros, vemos las promociones de otros, vemos las puertas abiertas que otros tienen, y muchas veces deseamos esas cosas sin preguntarnos qué es lo que hay en ellos que los llevó a ver lo que están viendo. Quiero caminar en sus calzados por unos momentos, para vivir como vivieron, para pensar como pensaron, para creer como creyeron, para que yo también pueda ver lo que vieron. Hoy en día queremos los resultados sin el proceso. Hoy en día queremos cortar el camino. Pero mi amigo, en el reino de Dios no se cortan los caminos. Los procesos de Dios son tan importantes para nosotros. Y cuando ves lo que otro ha logrado, pregúntate qué es lo que hay en él, qué es lo que hay en ella. Señor, yo quiero doble. Porque es lo que Eliseo deseó. Y no fue solamente cuando Elías le hizo la pregunta, sino fue cuando Eliseo se juntó al profeta Elías. Eliseo estaba trabajando en la casa de su padre, y el profeta está pasando por a donde él estaba. El profeta ve algo en él, se saca su saco o su manto, se lo pone a Eliseo mientras está pasando, y algo se despierta en él que lo lleva a decir: no importa dónde vayas, yo te seguiré. No importa lo que hagas, estaré a tu lado. Y él no tiene plan B. Él vuelve a su casa momentáneamente para quemar las herramientas con las cuales él trabajaba, porque para él vio algo en el profeta y él decidió: yo quiero lo que hay en él, y para mi vida no hay vuelta atrás, no hay plan B. Voy a perseguir el plan de Dios para mi vida. Y yo creo que en esta generación se tienen que levantar cristianos sin planes B, que van a perseguir apasionadamente el plan y el propósito de Dios que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Elías y Eliseo eran un dúo dinámico. Ambos profetas, llamados por Dios, elegidos para guiar al pueblo de Israel de vuelta a Dios, pero eran muy diferentes. Y amo esto porque Dios no hace clones. Dios no hace clones. Él tiene hijos e hijas, y cada uno de nosotros somos únicos delante de Él. Cada uno de nosotros somos hechura de Dios, obra maestra, obra de arte. No sé lo que viste hoy cuando te miraste al espejo, pero quiero decirte hoy: eres una obra maestra del cielo, puesto en esta tierra para marcar una diferencia para la gloria de su nombre. Tú no tienes que ser como el pastor Cash, tú no tienes que ser como el pastor Juan Diego, tú no tienes que ser como la pastora Sonia. Solamente hay un Cash, solamente hay un Juan Diego, solamente hay una pastora Sonia. Pero también solamente hay una versión de ti. Puedes admirar lo que han logrado, pero preguntarle a Dios qué es lo que tienen adentro que los llevó a nunca detenerse en medio de cualquier tormenta, y decir: yo quiero ese espíritu para permanecer, para progresar y para entrar en lo que tú has preparado para mi vida. Elías y Eliseo eran muy diferentes. Sí, ambos profetas. El ministerio de Elías se caracterizaba por lo espectacular y por el poder de Dios que se manifestaba de manera sobrenatural. El ministerio de Eliseo
por su tranquilidad y sabiduría. La duración del ministerio de Elías fue corto, pero fue poderoso, mientras que el ministerio de Eliseo fue prolongado. Eliseo hizo doble la cantidad de milagros que Elías hizo. ¿Por qué? Porque le pidió la doble porción del espíritu que había en él. Es importante resaltar que Eliseo no pide una doble porción de la unción de Elías. Pidió la doble porción del espíritu de Elías. No pidió lo que vino sobre él, pidió lo que estaba dentro de él. La doble porción del espíritu. Y quiero ver en el tiempo que nos queda el día de hoy, ¿qué es lo que moldeó el espíritu de Elías? ¿Qué lo llevó a Eliseo a desear lo que había dentro de este profeta? Que cuando se le hizo la pregunta, ¿qué quieres que haga? Lo único que pudo responder: quiero la doble porción de tu espíritu. Quiero la doble porción de lo que hay en ti. ¿Qué conllevaba el espíritu de Elías? ¿De qué estaba hecho? Bueno, en primer lugar, cuando estudias su vida, Elías tenía una actitud de fe diferente. ¿Cuántos saben que hay personas que tienen fe, pero hay personas que tienen fe? Hay personas que tienen fe. Elías tenía una actitud de fe diferente. Elías operaba con una fe audaz. En Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18, la palabra dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Que eso te anime el día de hoy. Era un hombre con debilidades como las nuestras. No era el superhombre de Dios, el inalcanzable, el intocable. No, Santiago habla de él y dice: era un hombre común, con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera. Y no llovió. No llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Después volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías creyó lo que Dios había hablado a tal punto que él sabía que él tenía autoridad sobre la creación. Y él oró para que no llueva y no llovió. Después de unos años oró para que llueva y llovió. ¿Cuándo fue la última vez que operaste ese nivel de fe? Sabiendo que tú tienes autoridad, que fuimos llamados a vivir con una fe audaz, que no hay nada que es imposible para Dios, que no tienes que depender de la fe de tu pastor, de la fe de tu pastora. Si tienes una revelación de quién es Dios y quién eres en Él, esa revelación te lleva a pararte enfrente de cualquier circunstancia, enfrente de cualquier cosa que parece ser imposible, y creerle a Dios con fe audaz. Creerle que si tú oras para que no llueva, no va a llover, y si oras para que llueva, va a llover. ¿Por qué? Porque operas con una fe que dice: no hay nada que es imposible para mi Dios. Elías tenía una actitud de fe completamente diferente a los demás. Tenía una confianza profunda en Dios. Él creía que si Dios lo dijo, Dios lo haría, que si Dios lo prometió, Dios lo iba a cumplir. No solo esto, sino que también vemos en la historia del profeta Elías que vez tras vez Dios le suplió milagrosamente. Fue alimentado por cuervos. Elías pudo multiplicar aceite. Tuvo una confianza en Dios que vio caer fuego del cielo en repetidas ocasiones.
porque él operaba con una fe diferente. Y Eliseo observaba esto. Y en ese momento que se le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Su pastor es conocido alrededor del mundo por el don de fe que tiene. Es fe que ha construido esto. Es fe que vio todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los años en esta casa. Pero quiero recordarles que lo mejor de Dios no está en nuestro pasado, siempre está en nuestro futuro. Y lo que han visto no se comparará con lo que verán. Pero se necesita levantar una generación que dice, yo quiero una doble porción de esa fe, para que en mi vida, en mi matrimonio, en mi economía, en mi carrera, en mi empresa, yo vea lo imposible ser posible. Yo quiero ese espíritu, esa doble porción de esa fe que es diferente. Caleb fue uno de dos que cuando fueron a espiar la tierra prometida, volvió con un reporte positivo. Los 10 espías que volvieron con una perspectiva negativa dijeron, sí, vimos la tierra prometida, pero también vimos gigantes. También vimos ciudades fortalecidas. Sí, la tierra es como Dios dijo a través de Moisés que es. Fluye leche y miel. Los frutos son increíbles. Pero los obstáculos también son impresionantes. Y Caleb dice, sí, fuimos y vimos los gigantes. Vimos las ciudades fortificadas. Vimos los obstáculos. Pero confiamos que nuestro Dios es más grande que cualquier cosa que intente estancarnos y limitarnos y dejarnos fuera de obtener lo que Dios ha preparado para nosotros. Y la Biblia en Números capítulo 14 versículo 24 dice que Caleb tenía un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Que el mundo vea en nosotros, que Dios se encuentre en nosotros una fe y un espíritu diferente. Que cuando el hombre dice que no, vamos a creer que Dios dirá que sí. Que cuando parece que el enemigo cierra una puerta, vamos a creer que Dios abrirá otra puerta. Que cuando alguien declara imposible, nosotros vamos a declarar para Dios todo es posible. Que cuando las cosas no suceden, vamos a creer que tarde o temprano la promesa de Dios se cumplirá. La palabra de Dios logrará lo que Él dijo que va a lograr. Elías tenía una actitud de fe diferente. Y Eliseo dijo, yo quiero la doble porción de eso. Y vio doble los milagros. En segundo lugar, no solamente Elías tenía una actitud de fe diferente, sino que Elías era un hombre de convicciones firmes. Convicciones firmes. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. La palabra dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Elías sabía muy bien quién era Dios y a lo que él había sido llamado. Y su fe en Dios y su llamado produjo en él convicciones firmes. Tenía convicciones que lo llevaba a operar con una fe totalmente inamovible. ¿Qué tomaría para moverte en tu vida? Elías tenía convicciones firmes y Eliseo dijo, yo quiero el doble de ese espíritu. Elías no tenía temor, no se sentía amenazado.
ante la guerra de la monarquía y ante el disgusto del pueblo. Elías era un hombre con una misión y no se iba a detener por nada o por nadie. ¿Por qué? Porque tenía convicciones firmes de que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Cómo están tus convicciones como hijo y como hija de Dios? ¿Estás dependiendo y encontrando tu identidad en la verdadera fuente o en el mundo en el cual vivimos? ¿Qué es lo que te lleva a producir tus convicciones? ¿La palabra de Dios o tus emociones? ¿La fe que tenés en Dios o tu condición actual? Mi amigo el pastor Cash dijo en las reuniones esta mañana y es algo que a mí como me sacude por dentro, porque siento que estamos llamados como iglesia a marcar una diferencia, que solamente quedan 4 países conservadores en nuestro continente: Uruguay, Paraguay, Ecuador y esta bendita nación Guatemala. Argentina en este momento, los últimos, van a darle un aplauso a Dios que se escuche en este lugar por la nación en la cual Dios los plantó. Argentina en estos últimos tiempos ha sido un desastre. Desde que yo me mudé de Sydney, Australia, 7 años atrás, la devaluación del peso se fue a otro nivel. Cuando yo llegué al país, $1 era 14 pesos. Hoy en día, $1, 287 pesos. Inflación del 78%. Están diciendo que el año que viene llegará al 110% la inflación. El país está dividido. Crisis política, crisis económica. En estos últimos tiempos muchas personas me han preguntado: Cris, ¿vas a abandonar Argentina? ¿Vas a volver a Australia? ¿Vas a volver a ganar dólares? ¿O vas a irte a San Pablo, donde tienen iglesia? ¿O vas a irte a Monterrey, donde la economía es más estable? En México te vas a quedar. Lo entenderemos, lo vamos a entender, que si tú te quieres ir a otro país, y en toda esta época donde el país se ha ido de mal en peor, no solamente personas me han hecho esa pregunta, sino que se me han presentado buenas oportunidades que yo sé que han sido tentaciones del enemigo para abandonar el lugar donde Dios me plantó. Pero años atrás Dios me dijo que desde Buenos Aires íbamos a levantar una iglesia continental. Y si Dios nos dijo que iba a suceder desde Buenos Aires, tenemos convicciones que aún en medio de una crisis, aún en medio de los desafíos, aún en medio del desánimo, aún en medio de la división política y nacional, Dios sigue siendo Dios, y Dios te bendice donde te planta, y Dios abre puertas donde no hay muchas oportunidades, porque en tiempos de crisis es cuando el pueblo de Dios debe florecer como nunca antes. Y hemos decidido por convicciones permanecer. Hemos decidido por convicciones echar nuestras raíces aún más profundas, porque Dios no es bipolar. Si Él te dijo, Él lo hará. Si Él te prometió, Él lo cumplirá. Elías tenía convicciones. Yo sé quién es Dios, por eso vengo en contra de los profetas de Baal. Yo sé quién soy en Él, por eso le diré a la creación que se detenga, y después le diré que se suelte. Tengo convicciones de lo que Dios me llamó a lograr. Y Eliseo dijo: yo quiero lo doble de ese espíritu. Oh, mi amigo, vean y observen las convicciones de sus líderes espirituales, que aún en medio de ataques, aún en medio de crítica, aún en medio de opiniones, aún en medio de la negatividad que constantemente viene hacia esta casa, se han permanecido firmes y fieles al llamado de Dios. Y en lugar de ver lo que han logrado, ¿por qué no dicen: Señor, yo quiero doble de ese espíritu?
Porque si tengo esto dentro de mí, no hay nada ni nadie que me va a poder detener y que me va a desviar de lo que Dios ha preparado para mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? Elías tenía una fe diferente. Siempre iba por más. Y siempre en el reino tenemos que ir por más. Mientras hay aire en nuestros pulmones y más personas fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, no nos podemos conformar con lo que hemos visto. Hay un mundo para ganar, hay una generación para impactar, hay naciones para sacudir, hay un continente para conquistar, hay una diferencia para marcar. Tenemos que vivir con una fe diferente que dice: todo lo puedo en Cristo Jesús, y voy a vivir conforme a mis convicciones, y de acá no me mueve nadie, de acá no me saca nadie, porque si Dios me llamó, Dios va a lograr lo que me llamó a lograr. ¿Cuántos me dicen amén? Es obvio que en estos tiempos nuestra iglesia ha enfrentado algunas tormentitas pequeñitas, unas situaciones adversas, unos desafíos. Y personas me han preguntado: ¿y Cris, vas a ir a hacer lo tuyo? No, porque fui llamado a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y mis convicciones es que cuando Dios te dice echar tus raíces, pase lo que pase y venga lo que venga, el propósito de Dios se cumplirá. Y yo sigo creyendo que los mejores días para nuestra iglesia están por delante, que nosotros vamos a experimentar lo que Dios dice. Ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene planeado para aquellos que a Él le aman. Y sobre nuestras convicciones hemos permanecido en el lugar donde Dios nos plantó, porque confiamos que en medio de cualquier situación Dios bendice a sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Elías vio las convicciones, Eliseo vio las convicciones de Elías, la fe diferente. Dijo: yo quiero eso, pero quiero la doble porción. Y en tercer lugar, mientras viene nuestra banda increíble de nuestra iglesia en Buenos Aires, Elías simplemente era un hombre de obediencia, una fe diferente, convicciones firmes, y era un hombre obediente. Hombre obediente. Si Dios le pedía que haga algo, lo hacía. Si Dios lo mandaba a cierto lugar, él iba. Primera de Reyes 18:36 al 37 dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Cuando tú caminas en obediencia, no te va a ir mal en la vida. Quizá el milagro que estás esperando está del otro lado de tu obediencia. La oportunidad que estás esperando está del otro lado de tu obediencia. El cambio que querés experimentar quizá está del otro lado de tu obediencia. Es la obediencia que abre la puerta a la mano milagrosa de Dios. Es la obediencia que te lleva a caminar en lo que Dios ha preparado para tu vida. Pero escúchenme bien, la obediencia no se debe ver un momento en tu vida, debe ser algo continuo. ¿De qué sirve decir no sabes cómo caminaba en obediencia cuando comencé con el Señor 20 años atrás? ¿Y ahora sigues caminando en obediencia? No sabes cómo caminaba conforme a la palabra 15 años atrás, y ahora caminas y vives conforme a la palabra. No es la obediencia de tu pasado que abrirá la puerta a tu futuro, es la obediencia en el presente que abrirá la puerta a tu futuro. Elías era un hombre obediente.
no solamente era un hombre de fe y de convicciones claras, sino que vez tras vez, cuando leemos en la Biblia, el Señor le dijo a Elías, luego vamos a leer, Elías fue e hizo aquello que Dios le habló. La obediencia es un principio eterno. Y en esta era de cultura de cancelación, en esta sociedad hoy donde hay tanta sensibilidad después de la pandemia, en esta sociedad donde parece que nuestra fe es irrelevante, debemos recordar y entender que los principios de Dios que vemos en las Escrituras son principios de los cuales nunca graduamos. La obediencia siempre te llevará al próximo nivel. La obediencia siempre te llevará a ver lo milagroso en tu vida. Elías fue obediente vez tras vez, momento tras momento. Elías obedeció por todo y Dios nunca le falló, Dios nunca le faltó. Y Eliseo dijo, yo quiero la doble porción de ese espíritu. Duplica ese nivel de fe en mí. Duplica esas convicciones en mí. Duplica en mí ese nivel de obediencia. Y porque él deseó lo que estaba dentro de Elías, él vio mucho más de lo que Elías vio en su vida. Y así funciona el reino. Así funciona el reino. La mejor época para esta iglesia está por delante. ¿Quién sabe lo que va a suceder en los próximos 30 años? Pero el diseño de Dios es que lo que el pastor Cash y Sonia comenzaron se vaya a otro nivel cuando ellos ya no están. ¿Por qué? Porque deseamos la doble porción. Deseamos la doble porción. No simplemente vamos a regocijarnos por lo que se logró. Vamos a ver lo que los llevó a lograr lo que se logró y decirle, Dios, yo quiero doble de eso. Y si puedo recibir doble de eso en mi interior, quién sabe lo que vamos a ver en nuestra vida. Y qué bueno que vemos esta historia linda y fascinante en el Antiguo Testamento. Decimos, pero este era Eliseo que deseaba el espíritu que tenía Elías y Dios se lo dio, el manto cayó, fue reconocido como profeta, comenzó su ministerio como profeta y lo que vio fue extraordinario. Y eso fue para Eliseo, eso fue para Elías. Jesús en Juan capítulo 14 versículos 12 al 14 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice, no voy a estar aquí por siempre. Le dice a sus discípulos. Le dice, me vieron a mí resucitar a muertos. Me vieron a mí restaurar la vista a los ciegos. Me vieron a mí hacer caminar a los cojos de nacimiento. Me vieron a mí restaurar a los quebrantados. Me vieron a mí hacer obras milagrosas. Y lo que me vieron a mí hacer, ustedes también lo harán. Pero no solamente harán lo que yo hice, harán aún cosas mayores. ¿Por qué? Porque yo me voy al Padre. Y cuando Él se fue al Padre, nuestro manto descendió. Y el Espíritu Santo que descendió con la doble porción por cada uno de nosotros. Por eso podemos decir, Señor, yo quiero ese espíritu. Quiero ese espíritu. Jesús está loco. El hecho que dijo harán cosas mayores. ¿Cuándo fue la última vez que resucitaste a un muerto? ¿Cuándo fue la última vez que
restauraste la vista a un ciego? ¿Cuándo fue la última vez que oraste y viste a un cojo levantarse y andar? ¿Cuándo fue la última vez que viste una mano paralítica estirarse y ser sana? Porque son algunas de las cosas que hizo Jesús. Y Él dijo: lo que me vieron hacer, ustedes lo harán, pero harán cosas mayores. Y yo creo que la iglesia está entrando en una época de cosas mayores, porque la doble porción se está derramando sobre la iglesia en estos tiempos. Y en un tiempo de crisis, en un tiempo de pandemia, en un tiempo de desafío, son tiempos de oportunidad para que la iglesia se levante con la doble porción del Espíritu y hacer lo que nunca hemos hecho, para ser los protagonistas del mayor avivamiento que nuestro continente ha experimentado. Y mi amigo, el avivamiento ya comenzó. No lo tenemos que esperar. Estamos en medio de uno, porque hemos recibido la doble porción del Espíritu. Así que qué bueno que anhelas lo que otros tienen, lo que otros han logrado. Pero hacerte la pregunta: ¿qué es lo que hay en ellos que los llevó a ese nivel en la vida? Que quiero eso. Yo deseo, Pastor Cash, perdón, pero lo voy a pedir a Dios. Deseo la doble porción de tu fe. Pastor Gary, yo lo voy a decir porque sos uno de mis mentores. Yo deseo la doble porción de tu sabiduría. Sanga, te lo voy a decir porque sé por lo que has pasado. Yo deseo la doble porción de tu resiliencia. La doble porción. Jorge, mi amigo, porque sé lo que has logrado. Yo deseo la doble porción de tu ética de trabajo. No simplemente quiero recibir lo que han recibido, yo quiero tener lo que los han llevado a lograr lo que han logrado, porque si eso está en mí, no hay ningún demonio en el infierno que va a poder detener a un hombre de fe que tiene el espíritu correcto y le dice: Dios, te voy a creer con una fe diferente. Dios, voy a permanecer sobre mis convicciones firmes. Y Dios, caminaré en obediencia en cada momento de mi vida, porque creo y reconozco que del otro lado de mi obediencia me espera lo sobrenatural. ¿Cuántos pueden decir amén?